Hola Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Vamos a comenzar a hablar un poco de este libro que es la autobiografía de Belgrano y que además tiene unos agregados. Contame hasta qué año Belgrano escribe su autobiografía. Bueno, Belgrano la escribió en 1814. Tengamos en cuenta que él murió en 1820, o sea que hay bastantes años de su vida pública que él no escribió, ¿no? Eh, la empezó a escribir a raíz de cuando fue derrotado en el norte, en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, fue relevado por San Martín. O sea, la Junta lo releva, lo cambia por San Martín. Él viene a Buenos Aires y tiene que asistir a una especie de juicio, como si fuera juicio de residencia, pero donde se analizaba si su mando en el Ejército del Norte había sido bueno o no, o era culpable de las derrotas. Y todo eso llevó varios meses, y seguramente la justicia era lenta en esa época, no como ahora, que es lentísima. Claro. Y entonces él tenía tiempo libre y decidió escribir sus memorias. Eh, y unas partes parecería que se perdieron, porque de alguna manera llegaron a manos de Mitre muchos años después de la muerte de Belgrano. Y cuando uno lo lee, hay faltantes partes que terminan abruptamente, con lo cual es de suponer que probablemente luego de la muerte de Belgrano habrán accedido a su escritorio, agarraron las cosas o las mezclaron o se perdieron, cosas que pasaban habitual, pasan hoy en día, así que ni hablar. Y algunas páginas o partes de su autobiografía se perdieron porque, más allá de que no está escrito después de 1814, lo anterior también tiene faltantes importantes, ¿no? Lo que se nota que hay bastante detalle sobre la batalla de Tucumán, que creo que es la última parte que él describe, Claro, ¿no? claro. Y justamente no la llega a terminar la descripción de la batalla de Tucumán, quizás porque terminó el juicio y él se fue rápidamente a Inglaterra, pero probablemente igual le hubiera dado un final un poco más elegante. Así que probablemente esa parte sobre todo se nota que se perdió, ¿no? Tampoco hay en la autobiografía propiamente una descripción importante sobre el tema de la bandera, ¿no? De la creación de la bandera o de todo ese trayecto que él hizo a Rosario, que termina con la creación de la bandera, que no era el objetivo principal de ese viaje que hace desde Buenos Aires a Rosario. Por eso, digamos, por todos estos faltantes, es que cuando encaré a escribir o juntar y comentar esta parte en la vida de Manuel Belgrano en base a sus escritos, es que busqué otros escritos, además de la reconocida y la publicada por Mitre autobiografía de Belgrano. Eh, ¿Por qué decide escribir esa autobiografía? ¿Cuál era el objetivo de Belgrano para hacerlo? Él creía, él decía, lo dice casi al arranque, que él cree que le va a ser útil a otras personas el saber cómo pasaron las cosas para situaciones similares del país, que uno pueda tener un ejemplo de cosas que pasaban en esa época, que no eran todas buenas, ¿no? Por eso él las describe así. Este, entonces cree que le va a servir la experiencia, digamos, fundacional, ¿no? Se estaba creando un país desde medio de una guerra, digamos. Él creía que le sería útil. No solo era una guerra, aclaremos la guerra de la independencia, sino que también había una revolución de por medio. Para nosotros parece que todo es el mismo evento, como evento lo es, pero estaban pasando dos cosas. Un país se estaba independizando y además la sociedad no es que era toda independentista, o sea, había todo una parte de la sociedad que no estaba de acuerdo y que de alguna manera, probablemente muchos de los que no estaban de acuerdo con la independencia estaban nacidos en la península ibérica, eh, pero
el país de alguna manera tenía que lidiar con una parte de la población que era contraria a esa revolución, ¿no? Y obviamente también el tema de la independencia. Y agreguemos otro factor que se jugaba en esa época, que era el tema de monarquía y república, ¿no? Que ese era un tema que no solo se debatía en la Argentina, un país nuevo, digamos, en esa época ni siquiera Argentina, en las Provincias Unidas del Sur, sino que también está en Europa, desde 1789, Revolución Francesa, toda Europa se cuestionaba permanentemente si tenían sentido las monarquías. Entonces, también había pequeñas revoluciones en Europa, ¿no? Y Belgrano, que había vivido bastante tiempo en España, vino con ese virus adentro, ¿no? Claro, él, ¿cómo le surge a él la idea de la libertad, digamos? ¿Cómo, desde dónde empieza esa idea de la libertad? Bueno, cuando él es enviado por sus padres, como que eran ricos en esa época, después perdieron todo, eh, a estudiar a España. Justamente en España había no era tantos años después no era tantos años después de la toma de la Bastilla, pues la Revolución Francesa duró décadas, ¿no? Hasta la caída de Napoleón, podríamos decir que son casi 30 años. Entonces, cuando Belgrano va a España, en los claustros se discutía, no exactamente en las clases, pero sí fuera de las clases, todo el tema del republicanismo y como una alternativa a las monarquías, ¿no? Entonces, el dejar dejar de obedecer las órdenes de un soberano, daba pie a la libertad y a la independencia. Eh, Así que eso ya se discutía en toda Europa, en España, en Valladolid y en Salamanca, donde estaba Belgrano, sobre todo, porque era, digamos, en la zona universitaria, donde los jóvenes discutían todas esas nuevas ideas. Y al volver a las Provincias Unidas del Sur, o el Virreinato del Río de la Plata, eh, el, la idea de no depender más de un rey inmediatamente implica la independencia, porque tampoco vamos a depender de una ciudad de España, ¿no? Y así arrancó la Revolución de Mayo, ¿no? Justamente cuando él regresa también es que se le ocurre, impulsa las academias de matemáticas, de diseño, es como que acompaña también ese tipo de decisiones en la independencia, ¿no? Claro, eso es anterior, digamos, cuando él en España es nombrado como cónsul del comercio, ¿no? El cónsul no era nada diplomático, era una palabra nada más de un nombramiento. Cónsul de comercio quería decir un impulsor, alguien que iba a ser una especie de consejero del rey o de figuras del comercio rioplatense, como un consejero de nuevas prácticas que mejorarían el comercio de España en general, digamos, como el Virreinato de Río de la Plata como parte de España, y especialmente de Buenos Aires y el Virreinato. Entonces, eh, como meramente un consejero, o sea, no tenía tareas ejecutivas, él solo podía escribir y proponer cosas. Y en Buenos Aires, ni el virrey ni los principales comerciantes, que estaban todos designados por la corona española con beneficios puntuales, le daban mucha importancia. Entonces, a todo lo que él escribía iba a parar al tacho de basura, básicamente, o a la biblioteca de alguien. Y las únicas cosas que le dejaban llevar adelante, que le decían, bueno, si usted las hace, hágalas nomás, es que tenía que ver, digamos, es con la democratización del conocimiento, ¿no? Él decía que para mejorar el comercio tenemos que tener mejores navegantes, la matemática, la geografía, la agricultura, y entonces a eso sí lo habilitan, y entonces arrancan esas escuelas que funcionaron no mucho tiempo, ahora no me acuerdo el número exacto, pero 6 o 8 años, pero generaron
una situación interesante en la ciudad donde mucha gente se anotaba y de esa manera tenía una manera de progresar, ¿no? Después a él lo nombran sargento mayor y ahí es donde él se interesa también para estudiar la milicia, ¿no? Sí, él dice que inicialmente se anota en la milicia, digamos, durante la colonia, la cantidad de eventos bélicos, no voy a decir que no lo sabía, pero no lo sabía, porque había siempre disputas con Portugal, sobre todo, pero no era algo clave en la ciudad de Buenos Aires. Él dice que él se anota en las milicias con el único objetivo de tener un uniforme. Como si tener un uniforme le posibilitaba conquistar más chicas, ¿no? Algo así. Y él se siente avergonzado de haberse iniciado en el mundo militar por ese objetivo tan pequeño, digamos. Así que sí, cuando lo sorprenden de alguna manera las invasiones inglesas, a él se avergüenza muchísimo de que a pesar de que tenía un nombramiento militar, él no tenía ninguna formación, ningún conocimiento, y no puede hacer en la primera invasión, no puede hacer en lo efectivo absolutamente nada más que disparar 2 tiros. Y eso lo avergüenza muchísimo. Entonces, después él contrata a alguien para que le enseñe, más allá de que se empiezan a generar los regimientos locales entre la primera y la segunda invasión. Él formaría parte de patricios, pero él además contrata una persona, un español, que lo capacitara. Y en la segunda invasión, Liniers lo elige como edecán, ¿no? Ayudante de campo, que hoy vemos a un presidente que tiene un edecán, y el edecán lo único que trae, le trae café más o menos, o le lleva el celular. En esa época los edecanes tenían una función muy importante, que era a un general o jefe de un comandante importante, eran los que hacían el nexo entre ese general, la cabeza suprema de un ejército, y los demás comandantes, para recibir información de alguien que entendiera y la pudiera transmitir y la pudiera pensar y transmitirla adecuadamente. Entonces, el edecán tenía que ser alguien que entendiera, y desde ya que se llevara bien con el comandante y los subcomandantes que estaban alrededor, pero tenía que poder entender los requerimientos y de las órdenes para poder transmitirlas en una dirección y en otra. Entonces, la experiencia que tiene Belgrano con Liniers le resulta muy enriquecedora. Pero los que estaban alrededor de Belgrano, como Saavedra, todo, creo que pensaban que había sido más enriquecedora todavía, porque le empiezan, cuando ya nos movemos a 1810, él recibe el mando de un ejército para ir a Paraguay, y él no estaba seguro de que tuviera los conocimientos necesarios. O sea, una cosa es saber algo, tener experiencia bélica, y otra cosa es comandar un ejército en expedición a más de 1000 kilómetros de distancia. O sea, es una exigencia suprema, ¿no? Así Sí. que todos alrededor pensaban que como él había estado al lado de Liniers, y Liniers era la persona que tenía, todos lo veían como el militar número 1 de todo el virreinato del Río de la Plata. Él había estado al lado de Liniers casi un año, y decían, algo debe haber aprendido. Todos creían que Belgrano tenía grandes conocimientos militares. Obviamente los tenía y los adquirió después mucho más en el tiempo, pero en esa primera instancia él percibía que los demás creían que tenía más conocimiento de los que él realmente tenía. Esto un poco hablamos de la autobiografía que está en tu libro, y vos comentabas que habías agregado algunos manuscritos. Y ¿cómo fue que llegaste, cómo fue la investigación para llegar y de qué se trata? Bien, como la idea era publicar la autobiografía, pero al haber los faltantes empecé a buscar otros. O sea, Belgrano tenía muchas cartas escritas y recibidas con personajes muy importantes, como Güemes o San Martín o Rivadavia.
y esos me ayudaban a, a completar los huecos que faltaban en la autobiografía. Pero como son, como si dijéramos, son ladrillos de distintos tamaños todos, había que ponerle algo en el medio, y ahí dije, bueno, voy a escribir yo en el medio comentarios para darle un contexto, pues si no pasaba uno abruptamente de un tipo de documento, puede ser una autobiografía, a una carta a fulano de tal, o como otro de los documentos importantes, que es el diario de marcha de Belgrano, que lleva hasta la creación de la bandera. O sea, Belgrano recibe un mando después de que volvió derrotado de Paraguay, derrotado, pero habiendo firmado un muy buen acuerdo con Paraguay, que en ese momento se mantenía bajo el mando de España. Él recibe un mando que es poder fortificar una curva del río Paraná, que es donde estaba en esa época la villa de Rosario, y él sale con un grupo importante de Buenos Aires, y los cañones y todo, y va escribiendo, y está muy bueno, no solo porque no es tan militar, pero es hasta descriptivo de los distintos pueblos que pasa por todo la costa bonaerense y santafesina hasta llegar hasta a Rosario. Así que ese es un documento que salió a la luz algo así como poco antes de 1970. Y lo compró Antonio Carrizo, el locutor de radio, y después se publicó, así que bastante, digamos, salió a la luz bastante modernamente, digamos, en los últimos 45 años. ¿Sí? Y completa una parte que no estaba, que probablemente el mismo Belgrano quizás tampoco le dio mucha importancia, crear la bandera, esa la bandera sí, pero digamos, toda esa marcha que hizo, él capaz que no le veía valor y ni la describió en la autobiografía, pero hoy, tantos años después, cada línea es como la de un museo, ¿viste? Que hay piezas que hace 200 años no tienen ningún valor, y hoy uno las mira y dice, ¡ay, pero mira qué interesante! Porque te muestran cómo era la vida en esa época. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? La marcha, problemas que tenía con los soldados, con los oficiales, con las carretas, con la gente del pueblo, con el cura del pueblo de no sé dónde, y todas esas cosas que le dan vida a una cosa que uno si no se lo imagina, como que son héroes de mármol que marchaban sin problemas por arriba de todo, ¿no? Así Y que, con respecto a las cartas, por ejemplo, no sé, está una carta que le escribió a Rosas. ¿En qué tono habla con estas personas en las cartas? bueno, hay cartas que son muy formales, especialmente las cartas que tenían que ver con una función, digamos, cuando uno escribe, siendo general del Ejército del Norte, uno escribe algunas cartas como general del Ejército del Norte y se dirige al director supremo de las Provincias Unidas, ¿no? Esas súper formales. Pero hay otras que les escribe, como Manuel Belgrano le escribe a José Francisco de San Martín, por ejemplo. Y ahí no, es mucho más familiar. Siempre con un estilo más formal porque era lo de esa época, pero nada que ver con la formalidad oficial, digamos. Así que varía mucho cuando es según una cosa y la otra, ¿no? Por ejemplo, Rivadavia, que compartió casi un año en Inglaterra, pues cuando él escribe es muy amigable y amistoso cómo se refiere a él en la carta, ¿no? Así que hay cartas en esos dos tonos, por así decirlo, ¿no? Y debo decir que en las cartas a San Martín, especialmente, él siempre habla con una admiración hacia San Martín y como que era la persona que iba a salvar al país, básicamente, ¿no? Y que lo fue. Ah, muy bien, que lo fue, tal cual. Y con respecto a las fotografías, ¿cuántas fotografías reales hay de Belgrano o Bueno, pinturas? fotografía ninguna, digamos, pero No, imágenes. Vamos pintura, al... imagen. No, no, porque si uno va a San Martín, pues Belgrano murió relativamente joven, digamos, a los Sí. 50 años. San Martín sí llegó a la época de la fotografía. Belgrano no, lamentablemente no. Entonces, lo que tenemos de Belgrano, donde alguien se sentó y lo pintó a Belgrano, son solo dos imágenes. Tenemos una de cuando tenía 18 años, que es
un camafeo muy chiquito que él se hizo hacer en España para mandarle a la madre, porque la madre manda a sus hijos y después no lo ve nunca, no lo ve por años, y siempre, hoy no nos pasa a nosotros, pero digamos, hasta hace 100 años la gente siempre tenía miedo de olvidarse la cara de los seres queridos. Eso era alguien moría y no sé si alguna vez, había una época cuando empezó la fotografía que le sacaban fotos a los muertos. Esto era ¿por qué? Porque la gente, alguien moría y decía, no me voy a acordar más la cara de mi hijo. Entonces le sacaban, hacían venir un fotógrafo que sacara una foto, porque si no tenía miedo de olvidar. Entonces lo mismo, cuando Belgrano se fue a España, la madre le debe haber pedido, y él se hizo pintar. Pero es muy chiquita y se lo ve bastante distinto del Belgrano que conocemos, que el Belgrano que conocemos, la única imagen que hay, son dos, pero una es copia de la otra, se la hizo pintar en Inglaterra, en 1815, cuando él estuvo varios meses con Rivadavia tratando de que Inglaterra reconociera a la nueva nación como un país independiente. Él se hizo pintar, en realidad Rivadavia se hizo pintar y lo convenció a Belgrano de que también se pintara, y el pintor francés le hizo dos imágenes de Belgrano, una prácticamente solo la cara, y la otra es sentado en una silla con un fondo muy interesante, una izquierda, a nuestra derecha, a la izquierda de Belgrano, a nuestra derecha, hay una imagen de una batalla, donde se ve a un general dando órdenes, que seguramente era él, ¿no? Como él Sí. se autoveía, y una bandera argentina distinta, porque nadie sabe cómo fue la primera bandera que hizo Belgrano. Así que se supone que era mitad blanca y mitad celeste, no como la que vimos, la que tenemos hoy. Así que esas dos imágenes, que son las típicas de Belgrano, son una copia de la otra, porque las caras son idénticas con el mismo ángulo, todo perfecto. El pintor era un excelente, un pintor se hizo millonario pintando gente en esa época. La pintura, la salida económica de la pintura era hacer Retratos. claro. Así que esa imagen de Belgrano, por cosas de la vida, volvió a la Argentina después de que Belgrano había muerto. O sea, el pintor, sé que no le debe haber terminado, le debe haber llevado bastante más tiempo para hacer los retoques y todo. Y la imagen llegó a la Argentina en 1822. Recordemos que murió en 1820 Belgrano. O sea que, de hecho, cuando se hizo el entierro de Belgrano no había imágenes de Belgrano, entonces alguien hizo un dibujo, un boceto de Belgrano de memoria, ¿sí? Y esta imagen, estos dos cuadros llegaron junto con el de Rivadavia en 1822, y es la única imagen que tenemos del Belgrano, digamos, adulto. Y todas las demás imágenes que hay de Belgrano son todas o copiadas de ahí o inventadas, porque nadie nunca más había dibujado, pintado similar a Belgrano. Esto pasa no solo con Belgrano, sino con la enorme cantidad de próceres y personas importantes de la vida, especialmente la americana, ¿no? Porque en Europa había más pintores, y los reyes o grandes ministros siempre tenían presupuesto para pintarse. Acá los héroes de la patria, por así decirlo, estaban muy ocupados en la guerra de independencia, y muchos, digamos, o murieron o pasaron muchas cosas, y capaz que una sola imagen, o sea, por ejemplo, de Artigas, nuestros hermanos uruguayos. Recordemos que cuando Artigas peleaba en la banda oriental, Uruguay no era Uruguay, era parte de las Provincias Unidas del Sur. No hay ninguna imagen del Artigas, de Artigas de la época como líder independentista. Solo hay una imagen de Artigas cuando él tenía alrededor de 80 años, murió en Asunción. Así que esa es la única imagen que hay. De San Martín tenemos suerte, tenemos 4 imágenes de San Martín, pero por ejemplo de Bolívar solo hay una imagen de Bolívar, eso es todo lo que hay. Todas las demás son todas copiadas de esa. Así que Claro. tantos personajes históricos que en realidad no tenemos ni idea de cómo eran. Si nos remontamos a la época de los romanos y griegos, desde ya nadie sabe qué cara tenía ni Sócrates, ni Platón, ni Julio César, ni Cleopatra, ni nada de eso, ¿no? Sí, es verdad. Curiosidades de la historia.
Sí, pero bueno, siempre hay, como decías vos, en base a ese retrato hay copias de las facciones de la cara y después le agregan el resto, ¿no? Que Claro, son pero las si que te uno fijas, ve en los manuales. siempre a Belgrano, en todos los cuadros, imágenes que hay, siempre en la cara está en el mismo ángulo, porque se están copiando de esa imagen, de ese cuadro que se hizo pintar en Inglaterra, en 1815. Sí. Nombramos recién también a Rosas y otros próceres. Vos tenés una cantidad de libros también escritos, mucho sobre la Patagonia, ¿no? Sí, Sobre Darwin, contame un poco la cantidad de libros que has escrito. bueno, yo Ya digo te- que como escritor soy un hijo de la Patagonia, porque empecé a escribir en la Patagonia porque hace ya muchos años se me ocurrió, no sé por qué, hacer una especie de expedición con amigos, siguiendo los pasos de Darwin, que siempre me gustó la historia, siempre me gustó la ciencia, y cuando leí, uy, que Darwin estuvo en la Patagonia y pasó por el río Santa Cruz, y cuando pasé en auto, en esa época, creo que era la primera o segunda vez que iba a la provincia de Santa Cruz, pasé el río Santa Cruz y me pareció un río fantástico, tiene un color, no me quiero ir de tema, pero bajé el río Santa Cruz con amigos y con los escritos de Darwin y encontraba que parábamos en los mismos lugares porque me había conseguido coordenadas que habían calculado, pues ellos hacían mapas, lo que estaban haciendo no Darwin, pero el resto de la tripulación lo que hacían en mapas. Este, entonces estaban las coordenadas y parábamos a acampar en los lugares donde había acampado la expedición de Darwin y encontramos la descripción y hacía cosas fantásticas, como decía, en tal lugar es un cementerio de guanacos que está lleno de huesos y llegamos, estaba lleno de huesos, es impresionante. Aclaremos que no eran los mismos huesos, pero tiene una explicación, los guanacos cuando hace mucho frío se acumulan en el mismo lugar y siempre varios mueren con los inviernos muy crudos. Así que a partir de ahí escribí ese libro. Lo más difícil que escribir un libro es que a uno se lo publican y después que se lo compren. Esos son los 3 pasos más difíciles que hay como escritor. Pero por suerte funcionó. Entonces después el editor me dijo, ¿y qué más podemos escribir? Y bueno, el que hizo digamos, Patagonia, historia, era el Perito Moreno. Entonces escribí también en formato historia novelada la vida, digamos, de Perito Moreno, mirando más al tema limítrofe con Chile. Y así me fui metiendo más, después cada vez más en tema de historia. O sea, siempre tratando de hacer cosas de Patagonia, pero después muchas otras que no tienen nada que ver con la Patagonia. Y, y además, para escribir una historia novelada uno tiene que investigar mucho, porque hay que tratar de inventar lo mínimo posible. Entonces, y además estudiar sobre cómo eran los estilos de vida o cómo era viajar en esa época. Para poder novelar las situaciones hay que saber cómo se vivía. Y entonces me empezaba a encontrar con textos que me parecía que tenían valor de por sí, ¿ya? Como la autobiografía de Manuel Belgrano o un escrito sobre San Martín que hizo el dueño de la casa donde San Martín vivió su último año y medio de vida, en Boulogne-sur-Mer, en base a las charlas que tenía con San Martín. Este hombre escribió rápidamente la vida de San Martín y claro, está basada en lo que San Martín le contaba. Entonces, tiene un punto de vista fascinante sobre los misterios de la vida de San Martín, porque San Martín es un personaje misterioso en la historia de Argentina, ¿no? Es nuestro prócer máximo y realmente no sabemos cómo él era como persona o por qué hacía las cosas que hacía. Y después, entonces, bueno, yo empecé a buscar textos que me parecía que eran interesantes revivirlos de alguna manera y bueno, como hace algunos años también fundé mi propia editorial, empecé también a poner estos textos antiguos en valor y republicarlos. Algunos hay que adaptarlos, ¿no? En el caso de la autobiografía de Belgrano, el estilo usado en esa época y probablemente también Belgrano fuera bastante, sí, se hacía medio difícil de entender, ¿no? Como si uno estuviera leyendo el preámbulo de la Constitución, que uno dice, entiendo las palabras, pero me pierdo en lo que quieren decir. Bueno, con la autobiografía de Belgrano me pasaba mucho eso, entonces en esta edición lo que hice es, traté de simplificar las frases más complicadas. Entonces,
para hacerlo más fácil de entender. De cualquier manera, el libro tiene un link a el documento completo original, ¿no? Para que quiera leerlo como lo escribió Manuel Belgrano propiamente. Pero así también adaptar los textos, hice otros similares sobre textos autobiográficos de Perito Moreno, republiqué un escrito de un oficial inglés que vino a las invasiones inglesas, con el nombre, lo publiqué con el nombre Diario de un soldado inglés, del capitán Alexander Gillespie, y el cruce de los Andes por alguien que lo cruzó con San Martín, Jerónimo Espejo, y así varios libros, o sea, que no son escritos por mí, son publicados por mí, pero después tengo, bueno, sí, libros escritos por mí. Lo mío, digamos, lo que a mí más me gusta escribir es la historia novelada, o sea, hechos históricos, pero novelados, creo yo, para hacerlo más atractivo a otro público que normalmente no se engancha con la historia, ¿no? Pero después trato de publicar también, junto con eso, un libro del mismo tema de la historia novelada mía, pero que sea más duro, pero para que quiera, termina el libro y dice, pero ¿cuánto de esto es real? Entonces yo tengo otro libro que dice, esto es lo real, esto es lo que pasó, esto. Entonces son crónicas de viajeros y cosas así que son lo que yo uso como materia prima para escribir. Excelente. Bueno, felicitaciones por eso. Me encanta poder hablar, cada año siempre hablamos algo nuevo de Belgrano, de distintos aspectos de su vida. En este caso fue la autobiografía. Así que bueno, muchas gracias, Gerardo, por la conversación. Bueno, yo muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de dar a conocer mi trabajo.